¿Quién más? El orden, en orden, por favor. El orden de la exposición. ¿Ese va a ser el orden? Inicia, No. Andrea. Muchachos. Déjeme, se lo digo. Sí, por favor. Nada más para anotarlos aquí, irlos identificando. O bueno, cada que inicien dan su nombre para poder poner un puntito y luego al finalizar evaluarlos, por favor. ¿Quién va Ok, a está bien. iniciar? ¿Quién va a iniciar? Inicio yo, profe. Soy Valeria. Valeria. Ujú. Permítame. Ya. Sí. Y luego, ¿quién sigue? Luego... dime un momento. ¿Quién? Me parece que sigue Oliver. Sí, Ok. creo que es Oliver y después Andrea. Bueno, iniciamos pues, bueno, hay que cumplir un tiempo, expresión verbal. Ustedes nos van a decir la importancia de las pruebas bioquímicas. Sin ellas no podemos identificar las bacterias. Iniciamos con Valeria, que va a ser parte de la introducción a lo mejor, y luego complemento yo ahí con unas anotaciones que he estado consultando, realizando, o que serían importantes agregarlas. Éxito, ¿cómo les fue en su examen el día miércoles? Bien. ¿Está fácil? Bien, profe. Sí, yo no me he podido conectar a la plataforma, en estos días lo reviso. Voy a sumar esos dos exámenes porque ya tenemos que poner sus parciales en su plataforma y luego por primera unidad en lo que van exponiendo para la próxima evaluación, que sería en estos días, poner un segundo examen y ya tener elementos de algunos de sus exposiciones, algunas tareas, ir vaciando más puntuaje, pero en esta ocasión pues se va a ir en base a 100 con dos exámenes. Entonces necesito que no, el examen no son cosas que hayamos visto, más sin embargo algunas pueden ser capciosas, se repiten, se parecen, pero para eso deben de leer o estudiar y es la modalidad pues que ahorita se nos está presentando. Entonces, iniciamos con su exposición pruebas bioquímicas. Buenos días. Nosotros les vamos a explicar más o menos qué son las pruebas bioquímicas y les vamos a dar varios ejemplos sobre estas. Para iniciar, pues, ¿qué es una prueba bioquímica? Estas determinan la actividad metabólica de una cepa pura y pues son empleadas principalmente en la identificación y clasificación de bacterias y hongos. Así como nos había mencionado el profe, pues son muy importantes en todo este ámbito, lo que es nuestra carrera, también en el área de medicina, son muy importantes para la identificación, para ver si las bacterias o los hongos están presentes en la muestra de análisis. Y bueno, la primera de la que vamos a hablar es la Kliegler hierro-agar. Esta se usa frecuentemente en microbiología de alimentos para poder diferenciar las enterobacterias en base a la fermentación de glucosa y lactosa y a la producción de ácido sulfídrico. Ahí tenemos un cuadrito de lo que son su formulación. Y pues dentro de esto, lo que es la peptona de carne y la tripteína son las que aportan los nutrientes para que se pueda desarrollar el medio bacteriano adecuadamente. La lactosa y la glucosa son los hidratos de carbono que se pueden fermentar. El tiosulfato de sodio es el sustrato que se usa para la producción del ácido sulfídrico. El citrato de hierro y el amonio son las fuentes de iones férricos, los cuales se combinan con ácido sulfídrico y producen el sulfuro de hierro. Esto se demuestra con un
el medio torna como a negro. Más adelantito hay unas imágenes donde lo podemos identificar. Y el rojo de fenol, perdón, es el indicador de pH. Este y el cloruro de sodio son los que mantienen el balance osmótico y pues el agar es el que hace el agente solidificante. Por fermentación de estos azúcares que mencionamos anteriormente, lo que son la lactosa y la glucosa, se producen los ácidos que se detectan por el indicador de rojo de fenol, el cual pues va a cambiar a amarillo si está en presencia de un ácido y si el medio es alcalino se va a quedar rojo. Y por último, el tiosulfato de sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno, el cual va a reaccionar después con una sal de hierro, que es el que proporciona el color negro a la aparición del sulfuro de hierro. A ver, mija, me repite, se me hace que ahí estás al revés. Si Ajá. se cambia a amarillo, es vire del medio, es que acidificación. Ajá. Sí, ¿verdad? Es al revés. Se acidifica el medio, ¿no? Sí, cuando es amarillo se acidifica. Porque su color natural, ¿de qué color nos dijiste que era? Es rojo. Rojizo, exacto. Ujú. Muy bien, Y- ahí es acidificación del medio, por lo que el pH baja o disminuye. Siguiente. Así es. Y pues ahí tiene un pH final de entre 7.3, puede variar un poquito. Ok. Cuando queremos hacer unas buenas pruebas bioquímicas, hasta el pH tenemos que medir. ¿Por qué? Hay sustancias que pueden decir o cuestiones prácticas de que si el pH no está bien, pues los resultados pueden ser distintos o pueden tardar un poco más, o si la técnica te dice el pH debe de oscilar en estos rubros, pues lógicamente que tenemos que adicionarlo. Aquí quiero decirles algunas cosas, ¿sí? Antes de ya pasar a la parte práctica, que es lo que sigue y lo que veo en imágenes. Las pruebas bioquímicas, ¿para qué nos sirven? Nos permiten conocer las actividades metabólicas y enzimáticas de quién. ¿A quién estamos evaluando? A los microorganismos, a las bacterias. En la introducción de su compañera decía para conocer las bacterias y los hongos. Yo la ampliaría un poquito más. Bacterias gram positivas y negativas y hongos. ¿Por qué? O bacterias aerobias, anaeróbicas. Acuérdense que dentro de la clasificación o decir el término bacterias lo podemos ver muy amplio, pero hay que hongos y levaduras, etcétera, etcétera. Entonces, hay pruebas que se realizan, o qué es lo que vemos aquí, decía su compañera, propias de alimentos o que aparecen a lo mejor en los alimentos. Estamos hablando y estamos ahorita viendo enterobacterias y empezamos con el tema que es el coprocultivo. Lógicamente que cuáles son los mecanismos, y creo que fue por ahí pregunta de examen, cuáles son los mecanismos de transmisión de las enterobacterias, sobre todo de las enfermedades gástricas o las enfermedades de transmisión aguda, que son las diarreicas, los alimentos y el agua contaminada, también de persona a persona, o algunos fomites, inclusive si los pasamos, tomamos de un mismo vaso, pudiera ser mecanismo de transmisión, aunque sean bacterianos. Y no se diga, pues las virales con mucho mayor razón. ¿A qué voy? ¿Quiénes, esas bacterias dice ampliamente utilizadas en los alimentos? Porque las bacterias que atacan a los alimentos, ¿quiénes son? Oliver, ¿quiénes son esas bacterias de las que hablamos las sesiones pasadas? ¿Que atacan a los alimentos? Sí, bueno, que se encuentran en los alimentos y que al final del día las descubrimos y atacan al ser humano. Ay, son. Y luego las vimos en el cuestionario. No, se me ha ido, profe. Son las enterobacterias. Salmonella, Shigella ¿no? y E. coli, ¿no? Salmonella, Shigella, E. coli, Proteus, Yersinia, los enterococos, son muchas, pero las acabamos de ver, Oliver, precisamente como dices. Sí, ya se te olvidaron o no estás poniendo atención. Sí, estoy Pero- poniendo atención, profe, pero pues sí dije, ay, serán enterobacterias las que solamente se produce, ¿cómo No, decirlo? bueno, hay otras más, pero Sí. por eso te recalqué las que acabamos de ver inclusive. Entonces,
Inclusive su compañera dice, inicia con esta prueba bioquímica, que son las que particularmente atacan o se encuentran en los alimentos. Pues precisamente estas nos van a servir, como bien dice su compañera, en bacterias, o van a servirnos ampliamente en las bacterias como la salmonella, la shigella y la E. coli, aunque también sirvan en otras bacterias al momento de no dar o de dar negativas, pues también sirven porque son de aportación. Ya hay, si dan negativas y no hay cambio, pues me está diciendo a lo mejor que no va a ser ni salmonella, ni shigella, ni E. coli. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las tres hay producción de ácido sulfídrico, etcétera, etcétera. Y al final del día sea un dato positivo o negativo. ¿Cómo dijimos que trabajan las pruebas bioquímicas? Trabajan con un sistema binario. 0 como negativo y 1 como positivo, ¿sí? Más sin embargo, en algunas ocasiones, como son micro pruebas bioquímicas, te las separan. Entonces, las tres pruebas que a lo mejor vemos en un tubo, en las microplacas están por separadas, por eso se va contando un sistema binario 0, 1, 0, 1, 0, 1, hasta que me dio 10 toda la lectura y me va a dar a E. coli. Me dio 11, va a ser salmonella. Me dio 12, va a ser shigella. Me dio 14, los enterococos. ¿Por qué? ¿Tendrán alguna prueba más que cambie o que vire dentro de esas 11 o 40 que sean y que es un sistema binario para poderlas identificar? Perdón, siguiente. Bueno, aquí como dice el profe, pues ya vámonos un poquito a la parte práctica en la identificación y de los resultados y todo eso. Como podemos ver, pues sí tenemos los tubitos muestra. El primero es el Kligler sin inocular. Como les había dicho, el medio preparado normalmente ya es como color rojizo. Y bueno, cuando tenemos una superficie alcalina, que es como color rojita, la mayoría de estas pruebas, o bueno, las que estuvimos analizando nosotros, como que hacen un piquito. Entonces ahí podemos identificar esa superficie, que es el piquito. Cuando esta superficie es roja, quiere decir que es alcalina. Y si el fondo al igual es alcalino, pues también es rojo. Esto quiere decir que el microorganismo no va a fermentar ninguno de los carbohidratos que habíamos mencionado, que pues les recuerdo son la glucosa y la lactosa. Y cuando tenemos ese piquito superficie roja, pues es indicador de que es alcalino, y el fondo es amarillo, quiere decir que es ácido, por lo que el microorganismo solamente va a fermentar lo que es la glucosa. Después, si todo el medio cambia a amarillo, quiere decir que pues es totalmente ácido, por lo que el microorganismo fermenta glucosa y lactosa. Y por ejemplo, ahí en el segundo, donde dice Kligler ácido, ácido, gas, esta presencia como de ruptura o de burbujas nos indica que el microorganismo produce un gas. Y como les había dicho, lo del sulfuro de hidrógeno, que se torna el medio como a color negro, es ese también del medio, pero que está abajo. Eso quiere decir que pues produce sulfuro de hidrógeno, perdón. Y bueno, a la siguiente. Aquí pues les puse un ejemplo de resultados con muestras control, ¿no? El primero pues es el que está sin inocular, y luego tenemos lo que es la E. coli, que pues es totalmente amarillo, por lo que esto nos dice que fermenta la glucosa y la lactosa, y pues al mismo tiempo esa rotura nos dice que hay existencia de gas. Después tenemos lo que es la shigella. Esta pues tiene su piquito rojo y su fondo amarillo. Esto indica que no fermenta lo que es lactosa o sacarosa, pero sí fermenta lo que es la glucosa, y pues no hay presencia ni de gas ni del sulfuro de hidrógeno. Después tenemos ay, no alcanzo a ver el nombre, una disculpa. Pero Pseudómono. Esa pues nos dice que no está virando ningún color, o sea, está tal cual como estaba sin inocular, por lo que no hay ninguna fermentación de carbohidrato. Su superficie y su fondo son alcalinos totalmente. Y la última es la salmonella. Esta nos indica que no fermenta lo que es la lactosa ni la sacarosa, pero la glucosa sí. No sé si alcanzan a ver que hay como un ligero color rojizo en la puntita, en lo que es su piquito.
Y hay presencia de lo que es el sulfuro de hidrógeno porque se tornó a un color negro. Y también hay presencia de gas. No sé si alcanzan a ver como que la partecita de abajo se ve como un poquito más transparente y luego ya en el centro se ve como un remolino o algo así. Pues ahí está esta ruptura que les decía del agar que hace la presencia del gas. Una pregunta, Valeria, ¿cómo se inocula? Debemos de haber empezado por ahí también. ¿Cómo se inocula para que tus compañeros sepan, por favor? A ver, deme un momento, profe. Es que lo tenía en unas notas porque me confundo un poco con los medios. Bueno, ay, se me trabó. Ah, es con una aguja, pero Se llama asa bacteriológica recta. hace cuenta que ok, bueno, el cultivo se hace con la aguja que nos mencionó Oliver, que se pica el fondo y se va extendiendo hacia la superficie. Y ya pues la incubación es de entre 35 y me parece, no recuerdo si 36 o 37 grados Celsius. Y creo que son de 18 a 24 horas, por lo que sí es una prueba un poco larguita. Bueno. A ver, va para todos. Si me están hablando de esa prueba, quiero que me digan cómo se inocula. Y no se pica, es inoculación, ¿sí? Ya como, primero hay que decir la palabra. Yo cuando uso tecnicismos, son para que puedan comprender o coloquialmente hablando, les antepongo la palabra, se inocula y se estría, ¿sí? O se estocada, le llaman también, ¿sí? Se estoca hasta el final del tubo. Yo hago la punción, es una asa o ansa bacteriológica recta. Si tú pones una circular, pues rompes todo el medio y no sirve y no alcanza a sellar. Las pruebas bioquímicas, esa capacidad gelificante, dicen los autores, es como si te echas un clavado en una alberca en las pruebas bioquímicas, inoculas, te sumerges y el agar tiene la capacidad de sellar. El agua tiene que tener la capacidad de sellar una vez que haces un clavado, que haces una inoculación, ¿sale? Entonces, va para todos, ¿sí? Antes que me digan o que vayan viendo cómo se inoculan las pruebas bioquímicas. ¿Por qué? Pues es lo más importante. Me explican todo, pero si no me dicen cómo se hace o cómo se inocula, pues estaríamos perdiendo. Por ahí su compañera inicia con podemos decirlo, a veces me expreso yo mal, pero pues si lo sabes redactar, es lo más importante. Inició con la receta o con los integrantes para poder hacer el agar Kliger, más sin embargo los fue expresando, este medio sirve para esto, lo que le llamamos la fundamentación, que todavía faltaría ver las reacciones que suceden de cada una. ¿Por qué? Porque van a ser químicos. Y eso lo deben de estudiar. Si no me lo presentan aquí o ya llevaron bioquímica o micro, etcétera, ya lo vieron, pues sí, pero deben de conocerlo. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo el citrato, cambia a piruvato, cuando hay efervescencia, se desprende la catalasa, y todo eso es tecnicismo químico, es lenguaje químico que tienen que ir viendo, y aquí esos cambios pues tienen que conocerlos. La producción de ácido sulfídrico, dice su compañera al final, pues ¿qué es? ¿Pueden ver mi apuntador o no? ¿Pueden verlo o no? No. No. Es el tubo de la izquierda, de la derecha, el último. Aquí dice H2S. ¿Qué es eso? Es una sustancia química que es la producción de ácido sulfídrico. Cuando es positiva, pues se ve color negro oscuro.
Igual habrá otras pruebas y otras bacterias que lo hagan en otro medio y no precisamente en este. ¿Por qué? Porque en otro medio hay descarboxilación de la lisina, como en el IA. Y aquí la producción de gas, pues también, por eso en algunas ocasiones las coladeras, cuando hay fuego, pues pueden tronar las coladeras. ¿Por qué? Pues hay infinidad de bacterias que producen gases, ¿sí? Metanos, butanos, los ciertos tipos de gases que pueden ser producidos en una coladera en los drenajes, y si tú le pones fuego, pues pueden explotar, y a veces la gente ni siquiera lo conoce. Un día nos tocó un señor verlo con 6 meses de un yeso. Pues, ¿qué creen que se hizo? O sea, se le descalcificó su brazo, lo perdió. Entonces, hay tanta veces la ignorancia en nuestro país. Tenemos más de 40 millones, reporta el INEGI, de analfabetismo, y si no damos instrucciones claras, pues aún más se agrava todo esto. Entonces, ¿qué les da la universidad, muchachos? Les da conocimiento, les da poder bien utilizado, les da el saber cuándo sí, cuándo no. Y esos ingredientes, pues te va ayudando a que vayas razonando para qué sirve. Termina ella con el agar. El agar nos sirve para la gelificación del medio, pues efectivamente, ¿no? O el agar-agar son sustancias que se adicionan. Si yo tengo un medio de cultivo que sea sólido y lo quiero cambiar perdón, que sea líquido y lo quiero cambiar a sólido, pues la adición agar-agar, y así ya tengo esa muestra porque lo necesito para transportarlo, lo necesito para hacer una inoculación, para preservar. Entonces podemos jugar, una vez que conocemos todos estos ingredientes, pues podemos jugar, inclusive podemos comercializar, podemos realizar nuestros propios medios también, adicionados, modificados, y donde las bacterias te dice que deben de crecer perfectamente si cumplen todas esas situaciones. ¿Y qué se deben de enfocar? Reacciones químicas, reacciones, y el fundamento de las pruebas bioquímicas. Siguiente, Valeria, por favor. Bueno, vamos con el TCI agar, o también conocido como agar hierro y triple de azúcar. Este medio es universalmente empleado para la diferenciación de enterobacterias en base a la fermentación de glucosa, lactosa, sacarosa y a la producción de ácido sulfídrico. Es muy parecido al pasado, tiene como un mecanismo demasiado parecido. Y pues ya tenemos lo que es la fórmula. En este medio, el extracto de carne y la pluripeptona son las que aportan los nutrientes para que se puedan desarrollar las bacterias. Y pues al igual que en el pasado, lo que es la lactosa, la sacarosa y la glucosa son los hidratos de carbono que se pueden fermentar. El tiosulfato de sodio es el sustrato que se usa para la producción del ácido sulfídrico, el que habíamos mencionado que se vira como a color negro. Al igual que el sulfato de hierro, bueno, en este caso, lo que ocasiona este color negro es que el sulfato de hierro y el amonio son la fuente de iones férricos, al igual que en el Kliegler, los cuales se combinan con el ácido sulfídrico y pues producen el sulfuro de hierro, el colorcito negro que les había mencionado. El rojo de fenol, al igual que en el pasado, es el indicador de pH y pues va a hacer básicamente la misma función de virar los colores amarillos en un medio ácido. Después tenemos lo que es el tiosulfato de sodio, es el que se reduce a sulfuro de hidrógeno y después va a reaccionar con una sal de hierro, que es el que proporciona lo del sulfuro de hierro, el cambio de color. Y pues tenemos que tiene un pH final de entre 7.3 y pues puede variar un poquito también. Luego aquí tenemos lo que son la interpretación de los resultados. Aquí tenemos que cuando hay una superficie alcalina pues tiene que ser rojiza y la profundidad ácida nos indica que pues es color amarillito. Esto quiere decir que sí fermenta la glucosa pero la lactosa no.
una superficie ácida y profundidad ácida. Ambas van a ser amarillas igual, por lo que se dice que fermenta los carbohidratos que se mencionaron, lo que sería glucosa, lactosa y sacarosa. Y pues un medio totalmente rojizo, tanto en profundidad como en superficie, quiere decir que no fermenta ningún azúcar. Y al igual que en el pasado, pues tenemos lo que es la presencia del gas, que es con la ruptura del medio o las presencias de burbujitas. Y también está lo del color negro, perdón, que es lo que nos indica que produce el sulfuro de hidrógeno. Y aquí tenemos unos resultados con cepas control. Ahí tenemos el primero que está sin inocular. Después tenemos el E. coli, que como ven también el medio es totalmente amarillo y pues produce burbujas, está produciendo gas. Después tenemos, la verdad no alcanzo a ver qué dice. No sé si el profe pueda decirnos cuál es. Klebsiella pneumoniae. Ok. Y pues también tenemos los TIFI y al final, el último tampoco alcanzo a ver qué es, la verdad. Shigella. Ok, es verdad. Y pues en cuanto a la inoculación, también es parecido al otro. Se inocula hasta la profundidad del tubo, así como acostadito o inclinadito. Y se empieza a extender la muestra hasta la superficie. Y ya, pues sería todo de esta prueba bioquímica. Bueno, continuamos con el medio LIA o el agar hierro-lisina. Este medio de cultivo, bueno, yo soy Oliver. Este medio de cultivo es utilizado para diferenciar microorganismos, sobre todo aquellas cepas de salmonela. Está basado en la descarboxilación y desaminación de la lisina y en la producción de ácido sulfúrico. Nuevamente aquí tenemos la fórmula en gramos por litro. Y bueno, estos ingredientes, vamos a empezar con la peptona de gelatina y el extracto de levadura, que como ya lo hemos mencionado anteriormente, sirve como una base nutricional, una fuente rica de hidrógeno y nitrógeno para las bacterias. La glucosa va a ser la encargada de acidificar el medio y que de esa manera se pueda llevar a cabo la reacción de descarboxilación de la lisina. La lisina es el aminoácido que se busca descarboxilar o desaminar. El citrato de hierro y amonio, tanto como el tiosulfato de sodio, van a servir para detectar aquellas bacterias que son capaces de producir sulfuro de hidrógeno. Esto por ayuda de, bueno, si la bacteria tiene la enzima de tiosulfato reductasa para producir sulfito y liberar el sulfuro de hidrógeno. El púrpura de bromocresol es un indicador de pH y el agar es un agente gelificante. Así obteniendo un pH final de 6.7 más menos 0.2, perdón. Siguiente diapositiva. Antes de que se me pase, la forma en la que se inocula este agar o este medio es por picadura y por estriamiento en la superficie del pico de la flauta. Como ya les había mencionado, la prueba consiste básicamente en demostrar si el microorganismo es capaz de descarboxilar el aminoácido lisina, o sea, si contiene la enzima lisina descarboxilasa. Una vez que se lleva a incubar, si la superficie es alcalina y una profundidad alcalina, el medio va a conservar un color violeta. Mientras tanto, y este sería interpretado como un resultado positivo. Sin embargo, si la superficie es alcalina, o sea, violeta, y una profundidad ácida, es decir, de color amarillo, el resultado es negativo. También hay microorganismos que son capaces de desaminar el aminoácido lisina, es decir, que van a tener la enzima lisina desaminasa, como algunas cepas de Proteus. Sin embargo, una lisina desaminasa positiva va a indicar una prueba de LIA negativa. Una superficie rojiza y una profundidad ácida, es decir, de color rojo, va a indicar un resultado positivo. Y como ya les había mencionado, esto sucede con algunas cepas del género Proteus. Por otro lado, también el medio permite evidenciar si el microorganismo puede producir sulfuro de hidrógeno. Esto va a ser indicado por un ennegrecimiento en el medio de cultivo, especialmente en la zona intermedia entre el pico de la flauta y el fondo del medio de cultivo. Si el resultado es negativo, el medio de cultivo va a permanecer sin un cambio de color. Siguiente diapositiva.
Bueno, aquí tenemos unos resultados con unas cepas control. De izquierda a derecha tenemos Shigella, E. coli, Salmonella y Arizona. Nos vamos a centrar sobre las 3 primeras. La Shigella, como podemos ver, tiene un pico de flauta rojizo, mientras que el fondo, es decir, es ácido, es de color amarillo. Por lo tanto, el resultado es negativo en LIA. La E. coli, como podemos ver, se queda de color violeta. Tanto el pico de flauta, tanto como el fondo, son alcalinos, es decir, que la prueba está positiva. Y en Salmonella, vemos que el medio está oscuro. Vemos una parte negra en la parte intermedia del medio, indicando que se ha llevado a cabo la reacción para producir el sulfuro de hidrógeno. Siguiente diapositiva. Continuamos con el agar MIO o el agar motilidad indol ornitina. Este medio es usado para la identificación de enterobacterias en base a su motilidad, la actividad de la ornitina descarboxilasa y la producción del indol. Nuevamente tenemos ingredientes muy similares en el agar MIO al agar LIA. Solamente tenemos la diferencia de que tenemos la tripteína, que la tripteína va a ser la encargada de... permítame. Bueno, es que contiene el triptófano. Y el triptófano es el aminoácido que nos va a permitir revelar la reacción del indol. Y también en lugar de utilizar lisina, vamos a tener la ornitina, que va a ser el aminoácido que va a revelar la bacteria, que va a revelar si la bacteria pues, es capaz de descarboxilarla. Nuevamente tenemos extracto de levadura y peptona, que es lo que va a aportar la base nutricional. El agar, que es el agente gelificante, y el púrpura de bromocresol, que es el indicador de pH, obteniendo así un pH final de 6.5 más menos 0.2. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a empezar con la prueba de indol. Realmente la prueba de indol es muy fácil. Después de llevarse a incubar el medio de cultivo, se le va a añadir unas 2 o 3 gotas del reactivo de indol al medio de cultivo. Si este vira de un color rojo, quiere decir que el indol es positivo, es decir, el indol está presente. Mientras tanto que si el reactivo no presenta ningún cambio de color, el indol no está presente y por lo tanto está negativa. Siguiente diapositiva. ¿Qué es ese? Lo que está atrás. Oliver, ¿qué es ese agente revelador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman? O sea, Ay, pues no lo sé. Pues supongo que depende de la marca, pero ahí sí le quedó mal. Solamente lo busqué como reactivo de indol. O Vasco o de Elrich, ¿no? Kovacs o Ehrlich, sí, se llama también. Es como lo van a pedir en el laboratorio. Si le dice reactivo de indol, no lo van a conocer. No lo tienen etiquetado así. Se llama Kovacs 1 o hay otro para poderlo revelar o hacer. O sea, una vez de que yo siembro, incubé las pruebas bioquímicas, duraron las 24 horas que dice la literatura, la temperatura, para poder revelar o para poder hacerla, solo la de indol, porque los otros cambios de movilidad también ahí se observan. Si se fijan en el último tubo abajo,